Hola jóvenes, en esta semana vamos a estar revisando los artículos científicos. Lo más probable es que ustedes claramente estuvieron ya dándole una vuelta, revisándolos cuando les mandamos este como proyecto que ustedes tenían que inventar y tenían que descubrir. Así que ahora queremos mostrarles un poco algunas de las formas en las que pueden encontrarse con artículos científicos. Ya, entonces, el primero es el más clásico. ¿Por qué? Porque básicamente este se recuerda, habla, discute un poco acerca de lo que se hizo antes. Es como lo más histórico. En la época victoriana teníamos estas personas que querían comunicarle a otros la investigación que hicieron, los descubrimientos que hicieron. Y entonces, ¿qué hacían ellos? Escribían un ensayo, un paper. Entonces, ¿qué pasaba? Que básicamente en este ensayo o paper yo les voy a ir comunicando y les voy a ir mostrando un poco todo lo que yo descubrí. Entonces, por eso, tiene dos tareas súper importantes. La primera es que yo pueda en este documento reflejar la calidad de la investigación y a la vez también pueda despertar el interés de los lectores. Piensen ustedes, por ejemplo, que siempre las noticias dicen, oh, se ha descubierto la cura para el cáncer y después ya nunca más se habla. ¿Por qué? Porque claro, salió un paper, salió una investigación, salió un documento, un artículo que habla de qué tan bien está hecho y que es súper interesante, pero al final se hace agua porque fue solo algo pequeño, algo chiquitito. Normalmente la mayoría de las investigaciones que se hacen en el mundo avanzan a pies muy pequeñitos, muy pequeñitos. Pies fuertes, muy interesantes, pero de repente muy pequeñitos. Entonces, ¿qué ocurre? Que estos artículos es la fuente uno de investigación. ¿Por qué? Porque está hecho para la comunidad científica. O sea, no está hecho para una persona que no sea profesional de la ciencia o en general, así no va a estar una persona normal leyendo estos papers constantemente, sino que va a ir específicamente cuando los necesita. Entonces después vienen los periodistas científicos que lo que hacen es leer estos artículos y darle una vuelta, que es lo que al final aparece mucho más digerido en los diarios o en otros lugares. Entonces, el primero es el artículo de investigación original, el que todavía se llama paper, y básicamente aquí va a ser un informe completo de la investigación. Está hecho en la revista Anales de Pediatría y se llama Evaluación psicosocial en adolescentes transgénero. Perfecto, ese es el nombre. O sea, si yo lo leo y yo estoy metido en el tema fuerte, claramente para mí es muy interesante. Este paper se envió a la revista el día 20 de noviembre del año 2019. Esta revista entonces lo que van a hacer es tener en papel o en digital, si es que tú estás suscrito de manera digital, cada una de estas investigaciones pegadas una al lado de la otra. Entonces, como si fuera una revista cualquiera, como si yo fuera a comprar el muy interesante, pero en vez de tener artículos como mucho más digeridos, aquí están todas estas investigaciones que fueron decididas para esa semana, para esa quincena o para ese mes, según cada cuánto tiempo se lanza la revista, van a estar ahí. Entonces, en particular, lo envió el 20 de noviembre y lo aceptaron el 23 de enero. ¿Por qué? Porque básicamente entre el 20 de noviembre y el 23 de enero le enviaron este documento a otros científicos que saben del área para que hagan revisiones, para que le digan, oye, no, te equivocaste aquí, ¿cómo se te ocurre hacer investigación de esto? ¿Cómo se te ocurre hacer este experimento así? Y a la vez también le dicen, oye, la verdad es que aquí no te creo, me falta una investigación, me falta un experimento que me muestre esto. Y la mayoría de las veces la verdad es que se pasa uno más tiempo arreglando lo que le está pidiendo los pares evaluadores, se llaman pares evaluadores o peer review, que la investigación que uno hace. Ya, entonces, aquí está el nombre, evaluación psicosocial en adolescentes transgénero. El último individuo es el dueño del laboratorio, que normalmente no es el que hace la investigación. El que hace la investigación siempre va a ser este. Por ejemplo, Diego López de Lara. Entonces, ¿qué ocurre? José Tomás Ramos es el dueño del laboratorio, el administrador, el gran jefe. Y esta persona, Diego López, a lo mejor está haciendo su doctorado, su magíster, su postdoctorado y está haciendo esto. Entonces él va y escribe este paper. Él es el dueño del laboratorio y él es uno de los que trabajan con él. Sus estudiantes, si se quiere decir así. Y a medida que va pasando, estos corresponden a individuos que
aportaron, pero a medida que va bajando, aportaron menos. A lo mejor aportaron con una imagen, se especializaron en escribir una parte. Por ahí puede ser que a lo mejor Lucía Campos Muñoz haya sido la encargada de escribir el paper, o sea, le entregaron todo y esta persona solamente se dedicó a ordenarlo. ¿Con qué nos vamos a encontrar acá? Primero, con un abstract o resumen, que básicamente me va a resumir todo lo que va a estar en esta investigación. ¿Por qué lo hago? Porque la verdad es que la mayoría de las personas buscan por título, le hacen clic, llegan o les llega, están mirando la revista, ven el título y para saber si les interesa, si les aporta o no, qué es lo que hacen, van al resumen y leen en 200 palabras todos los resultados, todo lo que se sabe, todas las conclusiones a las que se llegaron. Y si les gusta, se lo leen completo. Si no, simplemente dicen, no, esto la verdad no me sirve, paso. Y a la vez normalmente van a haber palabras clave, por ejemplo acá transgénero, adolescente, disfonía de género, identidad de género, que son las que se relacionan con la investigación que estamos haciendo. ¿Qué es lo primero con lo que me voy a encontrar? Con la introducción, que me va a hablar un poco acerca de lo que tengo que saber para poder llegar a los resultados. Entonces, normalmente esto me sirve mucho, juntar muchas introducciones de muchos papers, como para poder armar, por ejemplo, un ensayo, armar un documento que yo tuviese que presentar. O también puedo leer muchas introducciones para, por ejemplo, presentar otra cosa. Después claramente voy a llegar a los materiales y métodos y como estamos trabajando en un estadio más sociológico, tenemos sujetos, que son las personas a las cuales investigo, con las cuales investigo. Entonces aquí me habla cómo yo hice el estudio, cuáles son las variables que ocupé, cuáles son los criterios de inclusión en particular, cómo va a ser el análisis estadístico que voy a hacer de los resultados y después llego al siguiente que son los resultados. Normalmente los resultados se presentan en tablas y en figuras. Entonces acá lo que va a pasar es que las personas pueden mirar esta tabla y en el texto les van a ir haciendo una lectura de parte del científico, del investigador, de qué es lo que dice al final, qué es lo que estoy leyendo. No llega a conclusiones, no llega a resultados, o sea, no llega como a hacer uniones, sino que más bien solo describe de manera literal lo que está ahí. Posteriormente a eso, nos vamos a encontrar, por supuesto, aquí siguen siendo los resultados, a la discusión. ¿Qué es la discusión? Es que yo agarro los resultados y los pongo en contraste con lo que se sabe de la naturaleza, lo que se sabe de la ciencia sobre el tema. Y ahí yo empiezo a decir lo importante, el aporte que está haciendo a la ciencia esta investigación que yo estoy haciendo. Luego de esto, normalmente hay algunos papers que concluyen a medida que van discutiendo y hay otros que tienen un apartado en donde concluyen, cierran. Por ejemplo, acá la conclusión es la limitación del estudio. Hasta qué punto realmente puede servir, hasta qué punto yo puedo ampliar esto. Conflicto de intereses y después, más importante, la bibliografía. ¿Cuál es la idea de la bibliografía? De las informaciones que yo doy que no tienen que ver con la investigación, yo tengo que sostenerlo con alguna otra investigación, por ejemplo, este que está acá. Estos datos vienen a sumarse a los resultados sobre el estudio longitudinal de Anelou de Vries, publicado en Pediatrics 2014. Entonces, 8. Eso quiere decir que esta es la número 8. Entonces aquí está de Vries y la investigación que hizo. Perfecto. Esta es como la más amplia, digamos, la investigación como más amplia que se puede dar. Después de eso viene un reporte breve, una comunicación, algún documento que en realidad lo que hace es hacer lo mismo, pero más pequeño, va a ser mucho menor. Entonces acá yo voy a tener límites de longitud, hay algunos detalles experimentales que yo puedo no presentar. A ver, miren por ejemplo está en otra revista y en particular es tan corto que en realidad se deja en 3 columnas. Entonces aquí se va juntando todo. Están la introducción, se da junto con los resultados. Entonces está todo unido. Aquí hay algunas figuras que presentan. Lo presentan en un par de tablas. Y se acabó. Y aquí están las referencias, algunas notas. Y si quieres saber más, te metes a este link y vas a poder llegar a los materiales y métodos, algunos textos, algunas figuras y más referencias. O sea, desde la referencia 39 a la 55, ni siquiera hasta acá. Entonces tú tienes que ir a otro lugar a verlo.
Ese corresponde entonces a este que va a ser un letter, una carta chiquitita con información más acotada. Luego, uno de mis favoritos, la revisión o review. Este va a ser una visión general del tema. O sea, lo que se va a hacer es que van a haber investigadores, que es real, hay investigadores que se dedican a esto, que lo que van a hacer es buscar muchas investigaciones sobre el tema y presentarlas. Entonces al final es como leer el capítulo de un libro de ciencia. Como cuando vamos a mirar, estamos hablando de ciencia, por ejemplo la neurona, y decimos que la neurona tiene esta forma, con estos canales. Al final, si se hace mucho más acotado, va a ser, y se hace en una revista, va a ser un review, una revisión. Entonces, por ejemplo, miremos depresión en personas con epilepsia. ¿Cuál es la conexión? Entonces, claro, acá lo que quiere hacer es una revisión de todo, de la conexión entre la depresión en las personas que tienen epilepsia, o sea, todo lo que hay, todo lo que tiene que ver. Entonces tenemos un abstract, una introducción, ¿cierto? Y después ya empieza a hablar las generalidades acerca de este documento. Entonces acá en los reviews nosotros nos vamos a encontrar con todo lo que se sabe, entre comillas, sobre este tema. Ahora, esto me permite mostrarle que, por ejemplo, hay una revista súper importante que se llama Nature, que es la más fuerte, digamos, pero en realidad antes Nature actuaba como una revista, pero ahora son una editorial. Entonces Nature tiene revistas como editorial, tiene revistas que se dedican exclusivamente a sacar reviews. Entonces, por ejemplo, Nature Reviews Cancer. Entonces, todos los meses, o cada 2 meses hay algunos, van liberando toda una revista completa con papers, pero que son reviews. O sea, ahí no hay investigación nueva, sino que son solo investigadores que se dedican a escribir estas revisiones sobre este tema. Entonces, por ejemplo, voy a mentir. Al final de todo el tema del coronavirus, cuando ya esto se detenga, a lo mejor se va a hacer una revisión acerca de todo el movimiento que se hizo científico para poder llegar finalmente a entender completo cómo funciona el coronavirus. Entonces, por ahí a lo mejor en Nature Reviews Immunology, o en Nature, ahí está Immunology, o Nature Reviews Microbiology, va a estar ese review, que no va a mostrar investigación nueva, sino que más bien va a mostrar todo lo que se sabe sobre el tema. Vamos a tener notas, estudios o reportes de casos, que al final lo que me va a estar mostrando son casos muy específicos de algo que ocurrió en un momento, yo voy y lo presento. Entonces hago lo mismo que un paper normal, una revisión normal, una investigación normal, solamente que va a ser de un caso específico. Por ejemplo, este de acá, diálisis peritoneal en un neonato con enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, a propósito de un caso. O sea, aquí tenemos un case report. Está hablando de la diálisis que se le hizo al peritoneo a un neonato que tenía esta enfermedad. Entonces habla acerca de todo el proceso que se hizo con este individuo, con este neonato. Entonces me introduce un poco acerca de lo que es la enfermedad, la diálisis. Y aquí lo que hace es ir reportando e ir discutiendo un poco todo lo que ocurrió con este caso en particular. Presenta claramente la tabla con los estudios que se hicieron en el laboratorio para ir reconociendo un poco lo que ocurrió y posteriormente discute. Entonces toma lo que se sabe de lo que se sabe en la bibliografía, lo que se sabe en las investigaciones previas, y trata de discutir y darle una explicación quizá a lo que está ocurriendo y las razones por las decisiones que tomó. Entonces ahí agrega una imagen y finalmente, agradecimiento, por ejemplo, a los enfermeros del servicio de diálisis. Esto lo escribió un médico: Andrea Moya, Marcela Lago, Rubén López. Y claramente las referencias que hablan de la bibliografía en la que él se sostuvo para hacer lo que hizo. Otro ejemplo es lo que ocurrió acá. Asociaciones entre factores de riesgo psicosociales, dimensiones organizacionales y problemas de salud mental relacionados con la violencia laboral en trabajadores de 3 hospitales chilenos de alta complejidad. O sea, acá es un artículo, solamente que es de un caso muy específico. Entonces, claramente acá, por ejemplo, habla de una persona que, Andrea Palma, que fue la que lo escribió,
que está haciendo su doctorado en psicología. Entonces claramente aprovechó esto para hacer la investigación. Entonces el resumen, la introducción, método, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo llegó a esos resultados? Y por último, los resultados, etc. O sea, lo mismo que una investigación cualquiera. Luego de eso, tenemos un paper que habla acerca de un método, metodología o de investigación. O sea, acá lo que yo hago es presentar algo nuevo o reformular algo que ya existe. Por ejemplo, la primera vez que se descubrieron los test PCR para el coronavirus, lo que se hizo fue una técnica que ya es archi requete recontra hecha, solamente que en particular escribieron un paper para mostrar cuál es la técnica que se ocupa y cómo se utiliza. Entonces ahí me puede decir, mira, la verdad es que podríamos haber ocupado otra, pero la verdad es que esta era la mejor por A, B, C, D. O sea, ventaja y desventaja. El desarrollo de un instrumento para medir la competencia cultural en los trabajadores de cuidado de salud. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? En Chile entonces se hizo un instrumento, se validó un instrumento que permitía medir esto. Entonces aquí está mostrando, usando el mismo formato de paper, solamente que en este caso es un método. Entonces está validando esto. Otro, por ejemplo, es una carta al director, señor director, señor editor, pero es una carta al director, en donde dice cómo hacer la detección de Streptococcus pyogenes en muestras faringoamigdalares mediante técnica de detección de antígenos. Entonces ahí le escribe muy corto, pero es de técnica igual, le escribe muy corto cómo se puede hacer esto. Y después ya dice que nadie lo financió porque a lo mejor lo estaba ocupando en el laboratorio o en la clínica, en el hospital. Y dijo, oh, mira, lo voy a presentar en una revista. Entonces ahí se apoya en la bibliografía. Eso nos lleva a una carta al director, al editor o lo que se llama letter. Es alguna cosa que yo elevo para expresar alguna opinión, para hacer un comentario sobre un tema. Y así yo también puedo decir, oye, el artículo previo que se escribió hace un mes atrás, la verdad es que está malo, no me gustó, o también se puede hablar de otra revista y de otra en esta otra revista. Veámoslo. Por ejemplo, editorial. Un nuevo coronavirus emerge. Entonces aquí habla un poco acerca de este nuevo coronavirus que está emergiendo. Entonces, habla acerca de algunas cosas, en particular, estos son tiempos inciertos y las predicciones sobre la evolución de la epidemia de coronavirus son prematuras. Y aquí claramente se apoya en referencia. También se puede hablar, por ejemplo, obesidad del asentaísmo y ahí propone un programa de intervención, que era un poco lo que habíamos visto en esta otra carta al editor, en el que decía como otro test. Aquí habla acerca de un programa de intervención. Entonces dice, bueno, mira, esto es lo que yo hago y esto funciona. Así que yo se lo propongo, señor editor, para que lo ponga en su revista. Y por último, un artículo o tema especial, que al final va a ser una investigación que se le pidieron de manera específica. Entonces, si usted en la tele ve que dice, no, esta crema funciona porque los científicos lo descubrieron, es porque, claro, se le pidieron a algunos científicos que hagan investigación y que muestren, entre comillas, científicamente, que esto es así, asá o asá. Entonces, por ejemplo, este es de otra revista científica, está en inglés, PLOS Medicine, que dice, esto se lo pidieron Estados Unidos, fue pedido por alguien del Ministerio de Salud, asumo yo, que dice un perfil de salud de los que tienen visa, inmigrantes, pediátricos especiales, que llegan de Irak y Afganistán a Estados Unidos entre el 2009 y el 2017. Un análisis. Entonces, claro, acá se nota el tiro que se pidió para que personas del Congreso quizás lo vieran, porque el abstract es muy grande. Miren, el background, los métodos, las conclusiones se presentan así mucho más en grande y después se hace un sumario. ¿Por qué se hace este análisis? ¿Qué es lo que hicieron y qué encontraron? ¿De qué me sirve esto? Entonces así yo no tengo que leerlo. Pero si quiero profundizar más, lo puedo leer. Entonces claramente era para saber acerca de este dato. Otro
puede ser este. Digamos, un acercamiento de las causas principales de la mortalidad en terneros en sistemas de producción de lácteos periurbanos y urbanos en Etiopía. Entonces claramente aquí se nota que se le pidieron a algunos investigadores etíopes por parte, asumo yo, del Ministerio de Producción de Leche de Etiopía para que pudiera dar cuenta de por qué algunos terneros se están muriendo. Entonces aquí de nuevo podemos darnos cuenta que estamos frente a otro paper especial. Bien, por último, ya solo para cerrar, les quiero mostrar que cuando un investigador escribe, no escribe el paper así como usted lo vio, sino que más bien escribe un manuscrito, que es esto que está acá. Entonces aquí se presenta como de manera mucho más lineal. Todos los datos importantes, la correspondencia, agradecimiento, el resumen, el abstract, y después ya el editor de la revista lo que va a hacer es tomar esto y ponerlo en el formato en la revista en la que se va a encontrar. Entonces al final es lo mismo, solamente que está escrito mucho más en amplio y se escriben como manuscrito. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanlo en los comentarios y nos vemos entonces cuando podamos contestar las dudas. Adiós.